Serie del Evangelio de Juan. Estamos ya llegando al final y es curioso que nos ha pillado la época de la Navidad, que de aquí para atrás siempre hemos tenido alguna serie en torno al nacimiento de Jesús y estas verdades. Y esta Navidad nos ha pillado con el Jesús resucitado. Así que Jesús nació, Jesús entregó su vida y murió con nosotros, pero volvió a nacer, resucitó. Así que estaremos estos últimos 3 mensajes justo a cuadrado así sin planificarlo, antes del día de Navidad. Son estos 3 encuentros de Jesús con sus discípulos y cerraremos ahí la serie de mensajes del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que a cualquiera le va a interesar y te va a hacer bien o te podrá hacer bien pronto. Los discípulos están en un momento de mucha confusión. Están pasándoles muchas cosas. Y lo veremos ahora en el texto. Están confundidos, están también llenos de miedos. No sé si a veces los miedos te susurran sus ideas acerca del presente o del futuro. Y también están llenos de dudas. No sé si alguna vez tienes dudas acerca de tus convicciones, pero estas cosas las vemos hoy en los discípulos y vamos a ver también cómo aplican a ti y cómo aplican a mí y cómo Jesús está en medio de todo eso que a veces nos pasa, ¿no? Así que vamos allá a nuestro texto, vamos a Juan 20 y vamos a hacer la lectura de este momento, Jesús resucitado entre los discípulos. Vamos a leer del verso 19 en adelante, Juan 20, verso 19. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, o sea, al atardecer de lo mismo que ya vimos el domingo pasado, el encuentro con María, etc. Aquel mismo día estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Otro acto. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Tomás responde, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Una semana más tarde estaban reunidos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y ahora la conclusión de Juan, el que escribe el Evangelio a este encuentro. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales están registradas en este libro. Pero estas, las que estáis leyendo, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Mi título hoy es Corrige tu enfoque. Cuando estamos en las situaciones que os decía, el tema del que vamos a hablar hoy, confundidos, con miedos, con temores, con dudas, necesitamos corregir el enfoque, ¿no? El enfoque es esto en las cámaras de foto o las cámaras de vídeo, que a veces enfoca, sobre todo depende de la calidad del móvil que tengas o la cámara, y no está enfocado, ¿no? Y necesitas acercarte o alejarte o ajustar los ajustes de la cámara y enfocar para ver correctamente, porque vemos borroso. Entonces llega la confusión, los miedos, las dudas, porque vemos borroso, no vemos la realidad, nos enfocamos de alguna manera errónea. Entonces, corrige tu enfoque. Hace algún tiempo, en medio de alguna de nuestras mudanzas, que en los últimos 10 años nos hemos mudado mucho,
estaba quejándome con mi padre. Los hijos siempre usamos a nuestros padres de saco de boxeo, ¿no? Tenemos un rato con ellos, aprovechamos para soltar ahí toda la basura, lo que nos está volviendo locos y que luego ellos hagan con eso lo que puedan, ¿no? Y estaba, vaya rollo, otra mudanza, aquí no tengo las cosas que tenía allí, aquí no puedo disfrutar de esto, lo otro, echo de menos a estas personas, echo de menos estas situaciones, estaba ahí con mi llorona, ¿no? Y mi padre, después de escucharme un ratito, me dice, Noé, en realidad es bueno que eches de menos. Ese sentimiento de falta, de echar de menos, de que ahora no tienes algo que tenías, es bueno. Porque eso quiere decir que habían cosas que valorabas, que habían personas que te querían y personas a las cuales tú querías, con las que querías estar. Y eso es bueno. Lo triste sería que te hubieses mudado y que no echases de menos nada. Que no echases de menos a nadie, ni nada de lo que hacías en ese otro lugar, porque querría decir que no viviste nada que valía la pena. Echar de menos es bueno, porque señala que has tenido cosas buenas, y las seguirás teniendo, ¿no? Mi padre estaba intentando reenfocar la manera en la que yo estaba interpretando mi nueva situación, que no viera solo lo negativo, sino que viera lo positivo, que viera de manera correcta, ¿no? Y es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos hoy. Mi padre aquel día me sacó una sonrisa y tuve que aceptar su lógica, porque lógica tenía, ¿no? Y estaba él reenfocando la manera en la que yo veía la vida para poder vivirla bien en esta nueva etapa. Y en estos 3 mensajes que nos quedan, como decía del libro de Juan, Jesús es lo que va a hacer. Y con nosotros como discípulos, seguro que también. Los discípulos están confundidos de muchas maneras, como en ocasiones nosotros lo estamos también, y Jesús aparece. No está ausente, no se mantiene al margen, no se queda lejos. Jesús aparece, toma la iniciativa una y otra vez para enfocar la manera en la que están entendiendo la vida y que vivan bien, que vivan como deben vivir. Y es lo que comienza a suceder en el texto hoy. En el versículo 19 dice, al atardecer de aquel primer día. Estamos en ese primer domingo, esta segunda Navidad. Jesús ha vuelto a nacer, ha resucitado. De hecho, sabemos... A veces cuando vemos la vida de Jesús de manera muy humana, parece que comenzó a existir, luego murió, estuvo unos días muerto y comenzó a vivir. Pero en realidad sabemos, si lo recordamos, que el Hijo de Dios siempre existió. El Hijo de Dios existió desde el siempre hasta el siempre existirá. Siempre ha existido, solo que vino a existir en cuerpo humano. Pero incluso en el acto de la cruz, muriendo, los días que estuvo muerto, en su resurrección, en los momentos más oscuros de la vida de Jesús, el Hijo de Dios nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Una vez leyendo un libro muy antiguo de un pastor del siglo III que nació en el 295, o sea, solo un par de siglos después que los apóstoles, Atanasio se llama, decía él en su libro, El Verbo de Dios. El Verbo de Dios en ningún momento dejó de ser el Verbo de Dios que creó el universo y sustenta el universo. Durante toda su vida, en toda circunstancia, seguía sustentando el universo. Pero aquí está, más vivo que nunca, como veíamos el domingo pasado. Y se aparece a los discípulos en un momento especial. Dice el texto ahí, versículo 19, que estaban reunidos los discípulos. Y esto como iglesia es bonito. Los discípulos estaban juntos, pero no estaban bien. No estaban bien. Jesús tenía que actuar porque no estaban bien. Dice el texto que se habían encerrado porque se habían dejado dominar por sus miedos. Dice el texto literalmente, a puerta cerrada. Estaban reunidos, pero a puerta cerrada por temor a los judíos. Se habían encerrado por temor a los judíos. Recordemos que están en la tarde del domingo. Ya María Magdalena lo había visto, se lo había contado a ellos, estaba este rumor de que Jesús estaba vivo, pero ellos estaban llenos de temores. Podrían haber estado buscando a Jesús que estaba vivo, como María Magdalena, ¿recuerdan? Como loca, buscando a Jesús siempre. Pero se habían encerrado, en cambio. Estaban llenos de temor por los judíos. Y nuestros miedos así funcionan. Nuestros miedos tienden a que nos encerremos, a tapar, a frenar. Nuestros miedos no son una buena guía. Cuando estamos llenos de temores y de miedos, pueden ser acerca del presente, acerca de nosotros mismos, pueden ser acerca del futuro, no son una buena guía, porque nos llevan a encerrarnos y a frenar lo que somos. No son un buen pastor. De hecho, nuestros miedos
que tendrás algunos, nuestros temores, nos guían. Sí que nos guían, pero a la oscuridad. El temor nos aísla, nos saca del bienestar, ese gozo del Señor del que habla la Biblia, ese bienestar en el que a veces sufrimos, a veces estamos alegres, pero hay un bienestar de sabernos hijos de Dios con propósito. Nos saca de ese bienestar, nos saca de nuestro propósito y nos encierra en lo que quiera que eso signifique para ti. Esa es la primera idea en el texto hoy, temor y miedos. Y los discípulos están siendo inquietados, dominados y guiados por los miedos. Por eso se han encerrado en un lugar, por eso han cerrado la puerta y por eso están sintiendo lo que están sintiendo. Porque están escuchando esa voz, la voz de los miedos, la voz del temor. Una pregunta interesante en este momento sería, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las cosas que a ti te frenan o que te hacen sentirte pequeño o que impidan quizás proyectar algo que sientes que deberías proyectar? O ser tú mismo incluso. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son, esto suena un poco raro, ¿no? Pero ¿cuáles son tus judíos? Los discípulos se encerraron por temor a los judíos. ¿A qué estás temiendo tú? ¿Cuáles son tus judíos que están fuera de ti? A veces los judíos son cosas en nuestra propia cabeza, ¿no? De nuestra propia experiencia vital. A veces están fuera de nosotros. Y los miedos nos hablan, nos susurran un mensaje y nos encierran. ¿Cuáles son los tuyos? Mis miedos o los tuyos, yo pensé en cosas que a mí me pasan, son cosas muy estándar, ¿no? Pueden sonar, las voces pueden sonar como, por ejemplo, ¿qué pasaría si? El y si, ¿qué pasaría? O no puedo, me quedo aquí encerrado porque no puedo, con estas circunstancias, con este proyecto, enfrentar esta relación, esta problemática, este conflicto, lo que sea, no puedo. O no soy el indicado, quizá podría, pero no soy el indicado. Me harán daño, si me expongo, si me arriesgo, si lo hago, me harán daños. Si obedezco, me perderé la vida que realmente vale la pena. Susurros. Mejor no hagas, no te muevas, no arriesgues, cierra la puerta. Escucha mi voz. Los miedos hablan. ¿Y cuál es la buena noticia en medio de esta oscuridad? Porque los miedos son oscuridad. Ahí están los discípulos encerrados, llenos de temores. Hay buenas noticias en medio de esta oscuridad. Hay luz en medio de esta oscuridad. ¿Cuál es el evangelio en medio del miedo? En medio de tus miedos y los míos. Versículo 19, aún estamos ahí en el primer versículo. Ahí está la respuesta. Dice, entró Jesús. Siempre la respuesta es muy de escuela dominical, muy de primaria, ¿no? Entró Jesús. Él toma la iniciativa. Ellos están allí encerraditos. Jesús entra, va donde ellos están. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz, mi paz, sea con vosotros. Y les mostró las manos, les mostró el costado, les mostró que era Él. Jesús viene, y sí, incluso en medio de nuestros miedos. De hecho, lo repetimos a veces, ¿no? Normalmente, a poco que nos sentimos incapaces o pequeños o lo que sea, nos sentimos un poco indignos de Jesús. O que no es un momento para que Jesús obre en nuestras vidas. Y son los momentos que Jesús aparece. Hay miedos, hay dudas, hay temores, y Jesús aparece. Les muestra las marcas incluso, ¿no? Muy pedagógico, ¿no? Mira, todo esto hice por vosotros. Esta fue mi entrega por ti. Y la voz de Jesús entra ahí en el lugar de los miedos y habla de la paz, de su paz, que es mucho más que un sentimiento. Sabemos que la paz de Dios, el shalom de Dios, es un estado de bienestar, una restauración acerca de nosotros mismos para que seamos las personas que siempre debimos ser. Una paz del Señor. Y Jesús llega y su voz irrumpe con esta paz. La paz sea con vosotros y disipa la oscuridad, disipa los miedos. Él sí es un buen pastor. Y a veces es tan sencillo como escuchar un poquito más a Jesús y lo que Él dice acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros, y escuchar un poco menos el remolino de nuestra cabeza. Implícitamente Jesús está diciendo, deja de escuchar tanto tu temor y escucha mi voz, mírame a mí, confía en mí.
¿Y qué sucede en el texto? Aquí sucede todo, claro. En la vida a veces hay procesos, ¿no? Hay procesos cortos, a veces hay procesos que se toman años en ciertas cosas en nuestra vida. Aquí sucede todo en la tarde. En esa tarde está todo sucediendo en segundos, en minutos, ¿no? ¿Qué sucede? También es muy heavy, ¿no? Este momento de transfiguración. Jesús irrumpe allí, les desea su paz, ¿y qué sucede? Versículo 20. Los discípulos, ¿qué dice? Se alegraron. Aquí, claro, aquí todo es muy rápido. Jesús hizo ¡pam! Y encendió la luz en medio de la oscuridad. Y los discípulos se alegraron. Los temores huyeron, se disiparon, ya no estaban. Ahora los discípulos están mirando a Jesús, recibiendo la paz de Jesús y están frente a la luz de Jesús. Ya no hay miedos, ya no hay temores. Esto a veces es más en nuestras vidas una metáfora de lo que sucede a veces en una etapa, en un proceso. A veces sucede así. Yo lo he experimentado, no voy a contar más historias personales, pero tengo historias personales de en un momento determinado, en un día determinado, los temores desaparecen. De repente irrumpe el Jesús al que estaba buscando. Y Jesús irrumpe en este momento, uno de esos momentos de Jesús irrumpir con su paz. ¿Y qué corrige Jesús? Corrige su enfoque. Ellos estaban temiendo lo que los judíos podían hacer, cuando ellos no habían hecho nada. Jesús había resucitado, pero ellos no habían hecho nada. Pero Jesús está corrigiendo su enfoque. Pensemos en nuestro enfoque. Claro, cuando estamos viendo la vida desenfocada y no lo sabemos, es un problema. Porque no sabemos que tenemos que enfocar. No sabemos que necesitamos ver mejor. Pero siempre necesitamos ver mejor. Así que una buena pregunta, como ora el salmista en el Salmo 139 cuando dice, examíname, ¿no? Y ayúdame a ver aquello que está desenfocado en mí. Es ver que está desenfocado para que el Señor nos ayude a enfocar mejor. Para que no nos dominen los miedos, la duda y la confusión. Entonces Jesús aparece, quita del medio el temor y acto seguido les invade de propósito. Todo sigue sucediendo muy rápido. Jesús no llega, les da su paz y los deja como en una especie de estado de bienestar, vacío, zen. No, están con sus miedos, Jesús llega, quita los miedos, pero les invade seguidamente de otra cosa, de su propósito. Mira el texto. En el mismo momento les da su paz, versículo 21 otra vez. La paz sea con vosotros, repitió Jesús, segunda vez. Y acto seguido, hay un punto, pero ni siquiera es un punto y aparte, es un punto y seguido. Dice, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. ¿Qué hace Jesús? Acto seguido. ¿No te parece heavy? Están encerrados esa tarde. Jesús irrumpe allí, les desea su paz. Y en medio de esa situación que aún está cambiando, Jesús vuelve a enviarles. Les habla de algo que el Padre está enviando. Como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. Quita sus miedos y otra vez les llena con su propósito. No les deja como vacíos en un estado neutro, les llena con su propósito. Les indica cuál es su propósito. Y les capacita. Versículo siguiente, el 22, dice, acto seguido, ves que todo está ahí sucediendo muy rápido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y por último, les recuerda, todo ahí muy rápido, muchas cosas, no sé qué estaban siendo capaces de asimilar los discípulos, les recuerda que el centro de la gran noticia de Jesús es el perdón. Hay muchas cosas que Jesús hace, que Jesús restaura trayendo su shalom, pero lo principal es traer perdón, quitar todo aquello que estorba para que nuestra relación con Él pueda estar bien. Y dice el versículo 23, a quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Jesús se presenta en este grupo de discípulos temerosos y les envía a la misión. A este grupo de hombres temerosos. Les envía, como decimos muchas veces, a servir a las personas en el nombre de Jesús y a hablar a las personas del nombre de Jesús. Propósito, misión. Segunda idea en el texto hoy, mi segunda idea también. Propósito, misión. Ahora, un paréntesis rápido, el versículo 23. No sé si te sorprende un poco esa proposición, cómo Jesús elabora ahí las palabras. ¿Qué quiere decir ese versículo? A quienes vosotros perdonéis pecados, les serán perdonados. Ahora, a quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? A veces es mejor empezar por qué no está diciendo, ¿no? Esto es algo muy pedagógico, ¿no? Lo que no quiere decir. Jesús
y estarás de acuerdo conmigo, seguramente incluso personas de otros sectores del cristianismo también, lo que no quiere decir es que el perdón sea algo caprichoso. Porque si somos sinceros, una lectura rápida, simplista, no inteligente, que no tenga en cuenta el contexto, parece que es algo caprichoso. A quienes los apóstoles quieran, les perdonan. A quienes no quieran, no les perdonan. Es lo que parece el texto. Hemos de ser sinceros primero al enfrentar un texto, no querer interpretar rápido. Pero no puede querer decir eso, porque eso iría en contra de todo lo que Jesús dijo, hizo, incluso del Antiguo Testamento, e iría en contra de todo el obrar de los apóstoles a partir de ahora. Nunca procedieron así, así que no puede querer decir eso. Incluso no vamos a hacerlo ahora, pero Jesús, que predicó muchísimo, siempre predicó que el perdón estaba en la fe en Él. Nunca lo planteó como algo caprichoso. Entonces Jesús, Dios, es quien perdona, sin mediadores. Es lo que plantea la Escritura por todas partes. Y esto sí que es verdad. No hay en la Escritura otro proceder. Y como decimos, los apóstoles nunca le dijeron a alguien, quieres que te perdone, pero no quiero perdonarte, así que no puedes recibir el perdón. No sucede eso. No es una realidad, no fue lo que los apóstoles entendieron, por lo tanto no es lo que podemos entender nosotros. Los apóstoles predicaban el perdón, ¿cómo? ¿Cómo predicaban los apóstoles el perdón? Siempre por la fe en Jesucristo, siempre. Vemos a Pedro en Hechos cuando predica a las multitudes y les anima a poner su fe en Jesucristo para el perdón de pecados, y para que vengan de la presencia del Señor, dice Pedro, tiempos de refrigerio. Pero les anima a las multitudes a poner su fe en Jesucristo. No les dice, a los que estéis dispuestos y os quedéis hasta el final, os perdonaré. Yo, Pedro, he hablado. Pedro no actúa así. Él sabe que no tiene esa autoridad. El perdón es por la fe en Jesucristo y así predica el apóstol Pedro. Ahora, lo que hay que hacer siempre, y esto es una regla súper básica, si quieres entender, no solo la Biblia, si quieres entender una novela, cualquier novela, no puedes abrirla por la mitad y leer medio capítulo y pretender entenderla. ¿A que eso sería de tontos? Nadie creo que hace eso, pretender entender el principio, el final y qué significa un par de párrafos en una novela, en una historia, solo leyendo una parte. Pues hay que ver qué está pasando. ¿Y qué está pasando? Un par de versículos antes, ¿qué les acaba de decir Jesús? Jesús les ha dicho, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Jesús les está enviando a la misión. Y Jesús lo que les está indicando es que en este envío a la misión han de predicar el perdón. Lo que sí que sugiere el texto es el privilegio de predicar el Evangelio y la responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque sí, si las personas no escuchan y no saben y nunca piensan en que pueden ser perdonadas, restauradas y llenas de la vida de Dios, no lo podrán tener. Ahí sí que hay una responsabilidad en la predicación del perdón. Lo que sí que sugiere es el privilegio de la predicación y la responsabilidad de la predicación, de servir a las personas en el nombre de Jesús y hablar a las personas del nombre de Jesús. Eso sí sugiere el versículo 23 en relación con el versículo 21. Entonces, Jesús llega, disipa sus miedos y les envía a la misión. Es de locos, en realidad. Todo sucede muy rápido. No sé qué estaban pillando los discípulos. Seguramente no lo pillaron todo, por eso Jesús sigue presentándose, sigue repitiéndoles lo mismo. Más tarde vemos que vuelve a enviarles la gran comisión que conocemos, llega más tarde, porque ellos están poco a poco intentando entender qué quiere Jesús de ellos. Ahora, una idea sencilla que sí podemos asumir de lo que hemos visto en el texto es que como hija o hijo de Dios no estás llamado a sujetarte a tus miedos o a tus temores. Él no quiere que vivas así, sujeto a tus miedos o tus temores. Tienes otro porqué, tienes otro propósito, tienes otra misión. Tengo una amiga por aquí hoy, una discípula. Como hija o hijo de Dios tenemos que salir hoy de aquí recordando, porque esto va a llegar una y otra vez a nuestras vidas, los temores y los miedos, no sé, a mí me llegan 3 o 4 veces todos los días. No sé si soy el único, pero nos quieren atar, nos quieren encerrar, nos quieren dejar en un cuarto bien cerradito. Pero tenemos otro porqué nosotros. Los miedos nos van a hablar, pero como tenemos otro porqué, no nos paramos tranquilitos en un cuarto encerrado a escucharlos, porque tenemos otro porqué, salimos a nuestro porqué, que es la misión. Servir a las personas, amar a las personas. Quizás
las 2, 3, 4 con las que vives. Tienes otro porqué. No tienes por qué quedarte sentado escuchando tus miedos, porque tienes un porqué por el cual vivir. Y en ese porqué los miedos se cansarán. Cuando no les hagas caso, amar a alguien más, cuidar a alguien más, hablar a alguien de Jesús, tienes un porqué, tienes una misión. Entonces no te paras a escuchar todo el rato los miedos. Están los miedos ahí, te tienen confundido y cosas que no entiendes, pero das otro paso. Das otro paso de fe. Ahora, cuando te pasa como a mí y nos enfocamos en la típica ilustración esta, tienes un folio blanco precioso, nítido, pero tiene un pequeño punto negro y es lo único que ves todo el tiempo, el punto negro, el punto negro, el punto negro. Y no ves el resto, ¿sí? Todo se desvirtúa. O nos enfocamos en todo lo que podría ir mal, en lo que va mal, pues mal va a ir. Pero cuando nos enfocamos en la misión a la que Jesús nos llama, vamos adelante, a pesar de los baches, de la imperfección, de lo que no entendemos, de los susurros, de los miedos, porque tenemos un propósito. Es como, por ejemplo, en la maternidad, en casa lo he visto y sé que le pasa a todas las mujeres y padres también que están con los niños en casa. Tienes que cuidarlos, tú estás cansado, tienes sueño, también tienes miedo, lo estaré haciendo bien, se morirá mientras le cambio el pañal, no está respirando, no está respirando, está lleno de miedos, de temores y no tienen ganas de hacerlo, pero lo tienes que hacer. Entonces, ¿qué haces? Sigues adelante, no dejas que muera el niño, no te paras, tengo demasiados miedos. Hasta que no esté bien tranquilo, zen y me sienta bien conmigo mismo, no cuido de mi hijo. No, porque tienes un propósito más grande que ¿qué? Que tus miedos. Mucho más grande que tus miedos. Y nuestra misión con Jesús es igual. Los miedos están ahí, las voces están ahí, las dudas están ahí, pero das otro paso y sigues adelante. ¿A quién puedo amar? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué puedo leer? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo crecer en mi relación con Jesús? Escucha la voz de Jesús. Porque los miedos hablan fuerte también. Por eso Efesios 6 habla de la armadura de la fe. Los miedos, que es una idea equivocada a la que podemos llegar también, no han de paralizarnos, eso lo hemos dicho, pero no han de ser aplastados desde lo estático, porque esta puede ser una idea, desde la meditación o las circunstancias estáticas sin hacer nada más, sino caminando hacia adelante en el nombre de Jesús, en la misión de Jesús, que comienza con los que están más cerca. Si piensas, por ejemplo, en Eunice y en Loida, se dieron por su nieto Timoteo, y Timoteo luego se dio por las naciones, pero su misión fue darse por su nieto, moldear para su nieto lo que era una persona que amaba a Dios y transmitirles la Escritura. Vivieron su propósito a pesar de sus historias, y luego Jesús también nos lleva hasta donde nos lleve y le seguimos. Pero los miedos no se disipan en la meditación estática y vacía. De hecho, el vacío puede ser más peligroso todavía, porque el vacío es el terreno preferido para los miedos más grandes. No estamos llamados a la meditación estática y vacía. El miedo se disipa en la presencia de Jesús, con alguien más grande que los miedos. En la presencia de Jesús, dando un paso hacia Jesús, dando el siguiente paso de fe, creyendo, viendo y estando con Jesús en misión. Ahora, este llamado aplica de muchas maneras y en los grupos pequeños durante la semana esperamos poder hablar de cómo me desafía esto a mí, a nosotros en nuestras circunstancias particulares. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cómo los enfrentamos? Es un llamado grande, ¿no? Falta concretar mucho más. El tiempo hoy es limitado. Y el llamado, de hecho, lo vivimos desde la imperfección. Y terminamos con esta idea. Desde la imperfección de Tomás, la desconfianza y la duda. Tomás no estaba en esa aparición de Jesús ese domingo por la tarde. Lo leímos antes en el texto. Versículo 25 dice Tomás, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Si tú creías tener dudas, estos son dudas. Estos son dudas. Cuando te veas lleno de dudas, recuerdas a Tomás. Hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos, pero va bien. Un poquito de consuelo, comparándote con alguien peor. Tomás dudó mucho. Y Jesús se le presentó, versículo 26. Una semana más tarde, otra vez el culto del domingo, otra vez. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás con ellos. Aunque, dice el texto, las puertas estaban cerradas, aún estaba la cosa ahí crítica,
Jesús entró de nuevo y poniéndose otra vez en medio de ellos, otra vez los saludó. La paz sea con vosotros. Y ahora, claro, ahora sí Tomás exclama, Señor mío y Dios mío. Esta es la tercera vez que Jesús aparece y desea su paz. Esta paz que solo Él puede dar, este bienestar, este saber quiénes somos como criaturas, no vivir al margen de nuestro Creador. Les desea su paz por tercera vez. Y yo estoy seguro que es muy intencional en Jesús. A lo mejor también es la tercera vez que nos la desea a nosotros. Aún no hemos sido capaces de abrazarla, de apropiarnos de su paz. Y Jesús sigue insistiendo. La paz sea contigo también. Tercera vez. Jesús es fiel. Vemos a los discípulos aquí con muchas irregularidades. Es muy fácil en textos como estos sentirnos identificados con ellos. Hay mucho temor y muchas dudas ahora, estas dos cosas, ¿no? Muchos miedos y muchas dudas. Vaya cóctel, ¿no? Miedos y dudas. Pero Jesús sigue apareciendo. Jesús sigue apareciendo en medio de ellos, a pesar de que están encerrados. Jesús es fiel y nos sigue llamando a confiar. También Jesús es sincero, ¿no? Y le dice, Tomás, has creído porque has visto. Claro, has creído porque has visto. Pero mira las palabras bonitas para ti y para mí después. Dichosos, dice Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Un versículo bonito para cuando estamos con dudas, ¿no? Escuchar esta voz de Jesús. Me gustaría ver más, me gustaría sentir más, me gustaría las cosas diferentes. Y Jesús nos dice, está bien, te quiero un montón, quiero lo mejor para ti. Nuestro leitmotiv de este año, Deo, masti, mastan. Y recordar estas palabras, está bien. Yo me voy a ir presentando, pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Y la confianza qué es? La confianza es un motor que te lleva a dar el siguiente paso de fe. A ser activo en tu vida de fe. No es una cosa estática, no es una cosa intelectual solamente, no es una cosa teórica solamente. Cuando tú confías en algo, reaccionas en base a ese algo. Confías en Jesús y sigues siguiendo a Jesús. Y Jesús lo que está haciendo contigo y conmigo hoy es llamarnos a seguir confiando, a no abandonarnos, porque Él no nos abandona. Afirmamos de nuevo, Jesús es fiel. Si algo queda claro en el texto es que Jesús está por los suyos. Aún quedan más apariciones bonitas, pero en este poquito texto 2 veces irrumpe en su reunión encerrada ahí, llena de miedos y de dudas. Jesús está a por los suyos. Y ofrece un intercambio que creo que vale la pena. El intercambio que está ofreciendo Jesús es temor, primero, por propósito. Quiere cambiar tus miedos por propósito. Y luego con Tomás, las dudas por vida. Y es de lo que habla al final el texto. Y terminamos a modo de conclusión con estas palabras de Juan. De hecho, Juan está concluyendo, después de narrar la historia, Juan concluye en el versículo 30 y versículo 31 a lo que ha escrito. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, hizo mucho más, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas que hemos estado viendo, no sé si llevamos 2 años ya en el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Vida. Él quiere cambiar nuestro temor, nuestros miedos y nuestras dudas por vida. Pero hemos de creer, hemos de confiar, hemos de dar un paso de fe. Yo recuerdo, no tengo que recordar mucho porque cada semana lucho con miedos y con historias, ¿no? Pero recuerdo momentos, hay momentos más críticos, momentos menos críticos, ¿no? Y recuerdo momentos críticos de tener y sufrir tanto miedo que me hacía hasta llorar pensar en ello. En el siguiente paso, qué iba a venir después, qué iba a ser lo próximo, cómo iba a ser, qué tendría que enfrentar, y el miedo a hacerme llorar cuando pensaba en ello. A veces la vida nos llena de miedo de alguna manera que no entendemos cómo. Entonces, en medio de esas circunstancias,
yo las he sufrido mucho. Hemos de seguir escuchando a Jesús. Jesús se sigue presentando. Siempre digo, el mundo sigue girando porque Dios quiere seguir salvando, restaurando y tomando a sus hijos y llevándolos adelante para que crezcan juntos y faciliten puentes. Entonces, en medio de los miedos, escucha a Jesús. En medio de incluso miedos como estos, muy fuertes, que te hacen hasta llorar, que te rompen, que te nublan la vista, escucha a Jesús. Vive en la palabra de Jesús. Lee los salmos, lee los evangelios. Ora a tu Dios. Dios se aparece. Dios se aparece. Y da el siguiente paso de fe. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Pero sigue adelante. Sigue adelante. Y Jesús hará este intercambio en algún momento u otro, de una manera u otra, con más o menos intensidad. Él siempre cambia miedos, temores y dudas por vida y por propósito, que nos envía a su misión, empezando por los de casa hasta donde Él nos lleve. Él nos ofrece este gran intercambio. Pues gracias, Señor, por haber dejado este legado de tu historia con los discípulos, incluso después de haber vuelto a la vida, de haber vuelto a resucitar. Y una petición que te hacemos juntos hoy es que nos ayudes a identificar esas voces del temor, de los miedos, sea lo que sea que signifique para cada uno de nosotros, y también de la duda en Tomás. Ver cómo eso está desarrollándose en nosotros, y en vez de solo escuchar esa voz y encerrarnos y dejar que todo eso eche raíces y nos paralice en un cuarto cerrado, danos el ánimo, el poder y la fuerza para dar un paso de fe hacia tu propósito, hacia tu vida, hacia tu presencia. Ayúdanos a escucharte y a verte, por favor, Señor. Y como comunidad, hoy domingo, cuando nos encontramos en los grupos pequeños, ayudarnos los unos a los otros, a caminar juntos en medio de estas circunstancias a veces difíciles. Y si estás hoy aquí sin Jesús, explorando a Jesús y quieres probar a Jesús, pues hoy Jesús en el texto te anima, aunque no has visto, creer en Él. Y puedes decirle: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste por mis pecados, perdóname y dame esa vida que prometes, dame esa vida que ofreces y trabaja con mi propia vida. Y cuéntaselo a alguien más. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.